Yo espero no tener problema. Hola chicos, de nuevo. Ahora que empezamos a grabar, vuelvo a saludar. Lamento haber cancelado la clase, me llevé un susto. Me llevé un susto y os pongo a todos al tanto porque capaz en un momento os encontraréis y así tenéis una referencia para tener en cuenta, o sea, como para identificar. O sea, mi marido empezó a tener como un dolor súper fuerte en el pecho que yo juraba que era un ataque de corazón. Y no lo era, gracias a Dios. Es decir, se trataba simplemente o sea, de una gastritis feroz al nivel del esternón, pero el efecto era prácticamente el mismo, es decir, era casi imposibilidad de respirar, un dolor de pecho muy fuerte, ¿no? Es decir, que es lo que uno enseguida casi que relaciona con eso, con un ataque de corazón, ¿no? Entonces, nada, la diferencia básica es que el brazo no duele, en el caso de un ataque de corazón duele. ¿No? Así tenéis esa referencia clínica por si nunca os encontráis en una circunstancia parecida. Es decir, ahí tenéis esa diferencia bueno, que os puede ayudar a manejar una situación de estrés de ese tipo. Y nada, lamento haber cancelado la clase, fue pocas horas antes y no sabía hacia dónde iba la cosa, entonces preferí cancelar. Y hoy estoy retomando la clase a la misma hora en la que soléis tener la clase de Lorena, pues porque tampoco quería alargar mucho más las clases, ya las hemos alargado una semana, estamos en agosto, todo el mundo quiere tomarse sus vacaciones, aún les queda preparar vuestro trabajo final de curso, entonces vamos a dejarnos la segunda quincena libre de tareas. Y hoy os traigo una clase que viene a ser como un colofón. No hablaré sobre arte espectacular ni arte sensacionalista, sino más bien como otro tipo de arte que mucho más silencioso, pero cuyo impacto social es mucho más importante desde mi punto de vista, ¿no? Y que muchas veces queda eclipsado por otras formas pues mucho más llamativas, ¿no? O que ocupan los titulares. Entonces, digamos que esta es como la alternativa a mucho de ese arte que hemos visto en clase. Y quiero empezar la clase con un vídeo de Alfredo Jar, que es este artista chileno que ya vimos en clase, en el que hace una descripción sobre el mundo del arte que para mí es maravillosa y que me da motivo de pensar que siempre hay canales donde uno pueda expresar pues eso, un buen discurso, una buena idea, pues porque el canal que utiliza, ya lo vais a ver, voy a empezar a compartir mi pantalla, así voy empezando a preparar la presentación. Ya vais a ver, dejo un momento en vilo porque es lo gracioso del asunto. La clase de hoy se lleva por título Cuando el arte hace historia, pues porque vamos a hablar justamente de prácticas que se involucran con la realidad y que se interesan por el concepto de memoria o de historia. Pero este es el vídeo del que os hablaba de Alfredo Jar, que vais a ver ahora cuando le dé al play, que es un vídeo en relación a una exposición que él tuvo en Italia y que lo graba Vogue Italy, ¿no? Es decir, uno de los medios en los que uno nunca esperaría encontrar una buena reseña de una exposición, pues sí, en una revista de moda, en el canal de YouTube de una revista de moda, encontramos maravillosa síntesis de lo que es el arte, el artista contemporáneo, en palabras de Alfredo Jar, que ya os voy a poner para dar comienzo a la clase. Tengo que adelantar un poco el vídeo, vamos a... Creo que esto es 25:45. Vamos a ver solamente los últimos minutos, pero después vosotros podéis verlo completo. And I think so. It's not regulated. So it's good that it's not regulated. That it's completely free. That is the way to go against censorship. But at the same time, it's a jungle out there, really. And so I think the real potential of the internet has still not been delivered. The art world has a problem. The art world has a very bad image.
And it's a paradox because in the art world, we work with representations, but the art world is incapable of controlling its own representation into the world. So the image that we have of the art world from most of the media is about glamour and the market and million-dollar sales. But I can assure you that's not the art world. 99% of the art world is young artists that decide to become artists in spite of the pressure of society and that are trying to make sense of the world. That is the real art world. It is not the glamour, it's not the market, it's not the system. Most 99% of the art world is outside that system. But the media does not speak about this. They only speak about that tip of the iceberg. Now, for me, the world of art and the world of culture is the last remaining space of freedom. This is where I can invent models of thinking the world. I am free to speculate. I am free to dream a better world. And I can only do that within the art world. And that's what young artists are doing, and this is what I'm trying to do. Well, in the 70s and late 60s, there were two very important books that declared that we lived in the society of spectacle, that was Guy Debord, and the society of consumption. Those two books now are extremely innocent regarding where we are. We have gone beyond the culture of spectacle and beyond the society of spectacle and beyond the society of consumption. Everything around us is consumption. And all the thousands of images that surround us are about consumption. They're asking us to buy, to buy, to buy, either products or ideas. So how does an image of pain survive in a sea of consumption? It doesn't. It doesn't. It needs help. It needs help. And so we are in a very complex situation, and that's why artists are working and investigating and researching in order to work within this new landscape. There is no way to create any representation without aestheticization. It's impossible. You cannot represent anything photographically or with an object, with a drawing, with a painting, with a film, without aestheticizing it. It's impossible. The aestheticization process is part of the representational process. You cannot represent without aesthetics. So it's a false debate. Aesthetics everywhere. But Jean-Luc Godard said that it might be true that you have to choose between ethics or aesthetics. But it is also true that whichever one you choose, you will always find the other one at the end of the road. So that is the key, that even if it is an aesthetical act, it becomes an ethical act. And as you suggested, I would rather risk failing in trying to share this information with my audience instead of condemning to invisibility these realities. Because if we say, oh, the aesthetics of poverty, then we say, okay, so let's not do anything. Let's not touch it. Let's ignore it. So I think there are ways to do it where if you contextualize properly, people understand the meaning. Here, I respect his privacy because I'm not showing his body. I'm not showing everything, only his eyes. And I tell the story. So I dignify him because I'm telling what happened to him. So in a way, I protect him. So there are strategies that we can use as artists, not to fall in this culture of consumption and spectrum.
¿Qué tal? Tiene un momento que continúa. Es decir, a mí no deja de sorprenderme pues, que esta reflexión tan profunda, ¿no?, sobre el lugar en el que estamos en las prácticas artísticas contemporáneas, pues es eso, esté colgado en el YouTube de Vogue Italy, ¿no? Pero eso nos da justamente otra de las... otra luz, ¿no?, sobre que los canales están y corresponde a los artistas, a los intelectuales, a los investigadores, a los políticos también, de alguna manera, utilizarlos para llegar a una audiencia que capaz de otra manera no se llegaría, ¿no? Y es responsabilidad de uno el tratar de vamos, ocupar esos espacios, ¿no?, que existen, y me parece súper interesante que ocurra así, ¿no?, que de la manera más inesperada Vogue Italy nos ofrezca este fabuloso discurso de Alfredo Jard, que al final recorre muchas de los temas que hemos tocado en esta clase, ¿no? Pues porque hace mención a los libros que de alguna manera forman parte de nuestra referencia, ¿no?, a esa sociedad del consumo, a esa sociedad del espectáculo con la que empezábamos a hablar, y nos alerta, ¿no?, de que estamos ante un momento en nuestra historia donde las problemáticas que un Guy Debord podía mencionar están siendo absolutamente sobrepasadas, y los problemas que atendemos son de otro orden, mucho más difíciles inclusive de describir, ¿no? Pues porque es el mundo de la tecnología, pues incluye ese aspecto técnico que a veces es difícil de comprender si uno no está familiarizado con sus maneras de trabajo, ¿no? O sea, o de sistema. Pero el discurso de Alfredo Jard y también la obra de Alfredo Jard, que espero que recordéis, la vimos en clase cuando veíamos esas portadas de la revista Life, cuando veíamos esa caja oscura que había creado con motivo de una de las... puedo poner, de hecho, el vídeo, le voy a quitar el volumen y así vais viendo algunas imágenes de la que era esta exposición que él va recorriendo, ¿no? Y es que el vídeo como tal es un recorrido por una exposición de carácter bueno, que recoge varias de sus obras de los últimos decenios. No recuerdo cuándo es el vídeo, no importa. En cualquier caso, ahí veis una de las obras que hemos traído a clase. Y bueno, es interesante en el caso de él que siempre hay como esta crítica, ¿no?, a la representación que los medios de comunicación sobre todo ejecutan en relación a las personas, ¿no?, y que él de alguna manera pone el punto de atención sobre la necesidad de respetar la privacidad de cualquier testimonio que uno utiliza, ya sea en los medios de comunicación que en el mundo del arte, ¿no?, que a veces algunos pueden haber olvidado. Siempre hay como esta crítica que a veces deja un poco la perspectiva digamos, de desolación, ¿no?, cuando te das cuenta de que estás luchando contra una estructura y contra unas maneras de hacer que están muy afianzadas, ¿no?, en nuestro día a día, pero siempre hay ese tono de esperanza y de optimismo, ¿no?, que me encanta de su trabajo, y es algo que se encuentra en cada una de sus obras, ¿no? Pues porque al final más allá de que esté interesado en esa búsqueda de la imagen invisible, ¿no?, o de tratar de hacer hablar a las imágenes con las que representamos el mundo, ¿no? Hay una reflexión pues, muy profunda sobre la imagen y su servicio a nuestra sociedad, es decir, no podemos tampoco renunciar a ella, ¿no? Entonces tendremos que aprender las estrategias tanto para leerla como también como para denunciar cuando se hace un uso indebido de la misma, ¿no? Y esa es la parte interesante de Alfredo Jard, más allá de su obra, es esta reflexión
siempre en torno a la imagen bueno, que aquí hemos tenido una pequeña síntesis en este vídeo de Vogue Italy, ¿no? Y nos abre la clase que hoy vamos a dedicar a la historia, pero también nos hace una síntesis de alguna manera de la que ha sido nuestra asignatura, ¿no? Por eso quería empezar con ella, pues porque esta es una clase que va a cerrar algunos aspectos y de la que quiero que os llevéis pues ese optimismo, esa idea de que las cosas pueden hacerse de muchas maneras y uno puede escoger hacerlas en el modo en el que tenga un impacto positivo en los demás, ¿no? Que a veces lo olvidamos. Y la clase, como os anticipaba, va sobre la historia y la relación con la memoria. En el caso de artistas contemporáneos, pero vamos a recuperar de dónde vienen algunas de las prácticas que trabajan con la memoria y con la historia, remontándonos a la pintura de historia, ¿no? Y aquí os traigo dos pinturas históricas que podrían haber sido tantas otras, ¿no? El Museo del Prado como tal es el lugar de referencia para este tipo de pintura, en el caso de España, o una galería nacional de cualquier otro país, ¿no? Aquí os traigo estas dos obras de Francisco de Goya, que muchas veces se presentan juntas. Probablemente la del 3 de mayo es más conocida a nivel popular, pero ambas dos, o sea, hablan de del mismo momento histórico, ¿no? Es decir, de este ataque en Madrid. Todo bien, dice, me ha aparecido un mensaje que dice, ahora los participantes pueden ver su dispositivo. ¿Estáis viendo mi pantalla? Solo la presentación, a mí me sale. Y la presentación. Ah, ok, perfecto. No sé, era un mensaje que nunca me ha salido y como estoy hoy con el módem remoto, siempre tengo miedo de que haya algún problema tecnológico, ¿no? No importa, simplemente quería asegurarme. Entonces, una breve mención a esta pintura histórica, ¿no? que igual que traigo estos ejemplos, podríamos pensar en tantos otros. No sé si a vosotros os ocurre alguno y queréis mencionarlo, pero en cualquier caso es parte de la historia del arte, ¿no? Sobre todo la del siglo XIX, en donde nace esta figura del pintor que elabora estas pinturas como recordatorio de hechos trascendentales, ¿no? Y en este caso Francisco Goya se lo dedica a los eventos del 2 y el 3 de mayo, a la lucha contra las tropas francesas, ¿no? Y destaca estos dos momentos en los que, por un lado, aparecen el pueblo de Madrid luchando contra los mamelucos, que eran esta división de la Guardia Real, creo que es, o de las tropas, en cualquier caso, francesas, y que eran conocidos por su grandísima, digamos, por ser grandes guerreros, ¿no? Y ser salvajes también en sus maneras, ¿no? Entonces vemos ahí a los diferentes personajes que luchan contra ellos, y Francisco de Goya al final lo que hace es enaltecer esa lucha, ese carácter valiente, ese aspecto también que alguien ha mencionado como casi que interracial, pues porque aparecen gente de diferentes grupos, ¿no? Pero todos reunidos bajo un mismo propósito, que es el de detener a los franceses, mientras que los hechos no fueron o sea, no estuvieron a la altura de esta grandísima demostración de valentía. Lamentablemente perdieron y ahí aparecen los fusilajes, ¿no? del cuadro de la derecha, que es uno de los cuadros, pues, para la historia y para la historia del arte español más conocidos en nuestro caso en España, ¿no? Y bueno, en este caso pues tenemos a Francisco de Goya que poco, o sea, fijaos, es decir, al final él en el 1814 está realizando estos cuadros de unos hechos que habían tenido lugar solamente hacía menos de un decenio, ¿no?
Y aquí encontramos al pintor que hace de historiador. Y no es algo gratuito mencionarlo, pues porque más allá de que todos estemos familiarizados con el pintor el pintor de corte, el pintor romántico que se interesa por la historia, estamos hablando de que el pintor histórico, ¿no? Están haciendo a la vez que el historiador. O sea, la disciplina de la historia se concreta, ¿no? Como disciplina en el siglo XIX, y a la par que encontramos al estudioso que utiliza los documentos, encontramos al pintor que al final está elaborando parte de ese repertorio de la historia, ¿no? De una manera visual, llevándola a una representación. Y es interesante darse cuenta de eso, ¿no? Que al final con diferentes medios estaban llegando a una interpretación ambos, ¿no? Ya fuera el investigador que el pintor, de eventos de la historia y cómo esos iban a ser contados, ¿no? Que eso es lo interesante en este caso. Y recuperamos este hecho, pues porque vamos a centrarnos en este tipo de artista que trabaja con la realidad, desde la contemporaneidad. Aquí esta es una obra de Ansel Kiefer, que de alguna manera también podríamos estar hablando de una misma práctica, ¿no? de representación de la historia. Él se interesa sobre todo, o sea, no es tan clásico, pues porque ya estamos entrando en otro tipo de formatos, ¿no? O sea, ya no solamente tenemos la pintura y la representación figurativa, sino que entramos ya en el mundo del arte contemporáneo, donde las formas se multiplican, y aunque los temas puedan ser englobados bajo parecidas etiquetas, también se multiplican los puntos de vista y de intereses, ¿no? Y eso es lo que a veces hace que no veamos esas relaciones entre maneras de hacer de antes y de hoy. Por eso os quería poner esa referencia. En cualquier caso, Ansel Kiefer es un artista alemán. Nació en los últimos meses antes de que diera fin la Segunda Guerra Mundial, y toda su obra está relacionada con esa necesidad de enfrentar el pasado, ¿no? Es decir, que es algo como bastante importante para los alemanes, ¿no? Que tienen que convivir con esa terrible peso de la historia nacional y del nazismo. Entonces, su obra, sin necesidad de entrar en detalles, ¿no? O en pequeñas historias, trata sobre esa necesidad de enfrentar los elementos de la historia que han llegado a nosotros de forma material, ¿no? En este caso, esta era una instalación, bueno, vamos a decir, una exposición donde incluía estos aviones a escala real, 1:1, que eran, tengo aquí apuntado que eran Real Fighters Jets, o sea, en cualquier caso, aviones de guerra, que convierten la sala de exposición como en un antiguo hangar abandonado, pues porque tiene ese aspecto decadente, ¿no? de la materia que hace tiempo que ha dejado de ser útil, pero siguen teniendo esa referencia, ¿no? Y esa imposición ante el espectador, que se encuentra chiquito, porque no sé, aquí se ve mejor, pero podéis ver el tamaño de la puerta a la sala de exposiciones, ¿no? En relación al avión, para que os deis cuenta de que estamos hablando como de instalaciones muy grandes, ¿no? Porque también sus pinturas son de gran formato, entonces uno pudiera por un momento pensar que las cosas que ve en imagen son de tamaño más discreto, ¿no? En cambio, Ansel Kiefer es reconocido por sus grandes formatos, que aquí podemos observar, ¿no? La exposición contaba con estos aviones que, en lugar de que habían pasado, o sea, eran réplicas a escala real, pero los materiales habían sido de alguna manera transformados en materiales de peor calidad, ¿no? Y sobre todo la parte que más interesaba al artista, de calidad mucho más susceptible de destrozo, ¿no? Es decir, esa idea de que el avión de guerra ha sido de alguna manera transformado en un avión de juguete, ¿no? Y cuya poder de destrucción puede ser minimizado, pero
más allá, digamos, de estos detalles, ¿no? Y es la voluntad de Kiefer de enfrentarnos constantemente al peso de la historia, a la necesidad de afrontar también esos pasajes de la historia que probablemente por su carácter traumático desearíamos más bien olvidar, ¿no? Y de alguna manera encontrarles un lugar en nuestro presente, ¿no? Más allá de que nos resulten incómodos, pues porque, como veremos en el grupo de artistas que vamos a hablar hoy, la memoria es necesaria conservarla y tenerla bajo bien recaudo para no ser manipulada por intereses de terceros cuya voluntad pudiera ser no necesariamente acorde con el bien común, ¿no? Dice, aquí hago un breve paréntesis para recordar algunas de las algunas notas sobre las que hablamos en relación a Néstor García Canclini, ¿no? Cuando me gustaría que tuviéramos siempre presente esta idea de que el arte que trabaja con la realidad nos pone frente a un problema, y es el problema del impacto que tiene en nuestra vida cotidiana, o sea, en nuestra realidad, ¿no? Dice Néstor García Canclini en relación a esta condición autónoma, ¿no? Que es el nombre que se le da, dice, no inventa un nuevo canon arbitrario la estética postautónoma al centrarse en obras y acciones insertadas, mientras buena parte de lo que hacen quienes son reconocidos como artistas sigue siendo independiente de coacciones económicas, mediáticas o políticas, y la crítica lo valora con criterios ajenos a esos contextos. Es decir, al final nos está haciendo una llamada al sentido común cuando de alguna manera nos está diciendo que tenemos que medir el impacto del arte desde su esfera artística, pues porque medir el impacto del arte en la sociedad por su peso en la construcción de un discurso, por su peso en interferir en determinadas dinámicas económicas, más allá de que podamos encontrar toda una serie de obras o de performance que pueden ser confundidas con la realidad, ¿no? Estamos, y es justo que siempre nos recordemos que cuando hablamos de arte estamos hablando siempre desde la esfera de lo artístico, y los artistas muchas veces, aun cuando tengan discursos que tratan sobre la sociedad en la que participan, siempre saben que para bien y para mal, ¿no? Pues porque les da una garantía también en relación a algunas prácticas que pueden ser un poco al borde de lo políticamente correcto o de lo inclusive, es decir, pensando por ejemplo en algunas de las prácticas más violentas en cierta manera de las que hemos hablado, ¿no? Una Tania Bruguera, ¿no? Cuando distribuía la cocaína, ¿no? Por ejemplo, es decir, el hecho de que está haciéndolo desde una performance artística le da un amparo, le da una justificación de alguna manera que le permite probablemente salir al paso de haber hecho algo o haber cometido alguna ilegalidad, ¿no? Y también ocurre de la misma manera cuando hablamos del arte desde un punto de vista más abstracto o más de discurso, ¿no? Es decir, siempre hay que sentir la presencia de ese marcado, ¿no? O sea, estamos siempre trabajando sobre ese marco que nos permite las prácticas artísticas, ¿no? Continúa Néstor García Canclini diciendo, al decir que el arte se sitúa en la inminencia, postulamos una relación posible con lo real, tan oblicua o indirecta como en la música o en las pinturas abstractas. Las obras no simplemente suspenden la realidad, se sitúan en un momento previo, cuando lo real es posible, cuando todavía no se malogró, tratan los hechos como acontecimientos que están a punto de ser. Esta idea me gustaría que os la llevarais porque creo que es una de las ideas más geniales que ofrece Canclini en su libro, que es la idea de la inminencia, ¿no? Es decir, ese momento
antes de ser, ¿no? En el que todo es posible. Entonces, ahí es donde las obras tienen impacto. Cuando tú tienes cualquier obra, ¿no? O sea, es decir, esto es simplemente una introducción para que después podáis tenerlo presente durante el resto de obras que hablaremos, más allá de Ansel Kiefer. Y es que para que una obra tenga impacto en quien la está observando, es necesario que le dé el espacio, ¿no? Es decir, es necesario que mantenga esa apertura, ¿no? La idea también de la obra abierta, ¿no? Que mantenga esa apertura para que sea el espectador quien al final la analice desde su propio bagaje personal y cultural, que pueda enfrentarse a la obra y en cualquier caso llevarse de ella algún tipo de interés, o sea, que exista ese intercambio de interés entre ambas figuras, ¿no? Entre el artista y el público a través de la obra de arte, ¿no? De alguna manera. Y eso solamente es posible cuando se sitúan en ese lugar que para Canclini es el de la inminencia, ¿no? De manera contraria, nos podríamos encontrar que una obra, en todo caso, de no respetar eso, se estaría produciendo una propaganda, ¿no? Y de arte de propaganda hay también toda una historia a revisitar en esta gran historia del arte, ¿no? de la que forman parte de todas estas manifestaciones, ¿no? Es decir, cuando tú no das espacio para la interpretación, ¿no? Al final lo que estás haciendo es la transmisión de algunas o de determinados discursos que por lo tanto ya no se consideran más que una propaganda, ¿no? De cualquier tipo, ideológica o yo qué sé, cultural, ¿sabes? En cualquier caso es eso, es una propaganda de las ideas que al final el artista tiene y quiere de alguna manera transmitir, ¿no? Ese tipo de obras al final pierden interés. Y no es del tipo de obras que vamos a hablar, justamente vamos a hablar de ese otro tipo de obras, ¿no? Donde hay espacio para que nosotros podamos establecer un diálogo, ¿no? Dice, la tarea del arte no es darle un relato a la sociedad para organizar su diversidad, sino valorizar lo inminente donde el disenso es posible. Ni héroes ni profetas. Esta cita ya os la había puesto cuando hablábamos de Teresa Margolles y la que fue esa exposición sobre bueno, en la frontera con Colombia, entre Venezuela y Colombia, cuando representaba a estas, no recordaba el nombre, las que cargaban el peso digamos, de bienes, ¿no? que transportaban frontera arriba, frontera abajo para venderlas a mejor precio, ¿no? Y ya en ese momento, ¿no? O sea, esa obra me dio la oportunidad de hablar del artista, que no debía ser, en palabras de Canclini, ¿no? Ni héroe ni profeta de nada, ¿no? Es decir, esa posición al final va en contra siempre de la libertad que debe caracterizar al arte, ¿no? Que de alguna manera también mencionaba Alfredo Jarr, ¿no? Cuando decía que el arte sigue siendo el único reducto de libertad en un mundo donde el consumismo y también los procesos de estetización, o sea, de volver todo estético, nos deja, ¿no? Es decir, es difícil defender esos espacios y para eso es necesario que nos veamos todos como iguales, ¿no? No dándole esa necesaria caracterización al artista ni de héroe ni de profeta, ¿no? Que contrariamente es una de las caracterizaciones que más gusta a un tipo de crítica y a un tipo de curador hoy en día, ¿no? Esta presentación del artista casi como de salvador de la sociedad, pues porque sigue reflexionando, ¿no? sobre nuestros problemas y presentando soluciones, ¿no? Es decir, ni tanto ni tampoco. Aquí voy a poneros un vídeo de este artista afroamericano, donde él habla sobre las representaciones a través del tiempo en relación a la figura y a la historia
de los afroamericanos, ¿no? Entonces, aquí os lo pongo, es breve. Have you guys ever been to the Natural History Museum in New York City? So one of the things that I do is I take my kids to the museum. Recently took them to the Natural History Museum. Have my two sons with me, Savian and Davin. And we go into the front entrance of the museum, and there's that amazing sculpture of Teddy Roosevelt out there. You guys know which one I'm talking about. Teddy Roosevelt is sitting there with one hand on the horse, bold, strong, sleeves rolled up. I don't know if he's bare-chested, but it kind of feels like it. And on the left-hand side of him is a Native American walking. And on the right-hand side of him is an African American walking. And as we're moving up the stairs, getting closer to the sculpture, my oldest son, who's 9, says, "Dad, how come he gets to ride and they have to walk?" It stopped me in my tracks. It stopped me in my tracks. There was so much history that we would have to go through to try to explain that. And that's something I try to do with them anyways. It's a question that I probably would have never really asked. But fundamentally what he was saying was, that doesn't look fair. Dad, that doesn't look fair. And why is this thing that's so not fair sitting outside of such an amazing institution? And his question got me wondering, is there a way for us to amend our public sculptures, our national monuments? Not erase them, but is there a way to amend them? Now, I didn't grow up going to museums. That's not my history. My mother was 15 years old when I was born. She is amazing. My father was struggling with his own things for most of my life. If you really want to know the truth, the only reason I got into art is because of a woman. There was this amazing, fantastic, beautiful, smart woman, 4 years older than me, and I wanted to go out with her. But she said, "You're too young and you're not thinking about your future." So I ran on down to the junior college, registered for some classes, ran on back, and basically was like, "I'm thinking about my future now. Can we go out?" For the record, she's even more amazing. I married her. So when I randomly ran down to the junior college and registered for classes, I really wasn't paying attention to what I was registering to. So I ended up with an art history class, and I didn't know a thing about art history. But something amazing happened when I went into that class. For the first time in my academic career, my visual intelligence was required of me. For the first time. The professor would put up an image, bold strokes of blues and yellows, and say, "Who's that?" I go, "That's Van Gogh. Clearly, that is Van Gogh. I got this." I got a B in that class. For me, that was amazing. In high school, let's just say I wasn't a great student, okay? In high school, my GPA was 0.65. Decimal point first, 6.5. So me getting a B was huge, huge, absolutely huge. And because of the fact that I realized that I was able to learn things visually that I couldn't learn in other ways, this became my strategy, this became my tactic for understanding everything else. I wanted to stay in this relationship, things were going well. I decided, let me keep taking these art history classes. One of the last art history classes I will not forget, I'll never forget, was one of those survey art history classes. Anybody ever have one of those survey art history classes where they try to teach you the entire history of art in a single semester? I'm talking about cave paintings and Jackson Pollock, like just crunched together all in the same. It doesn't really work, but they try anyway.
Well, at the beginning of the semester, I looked at the book, and in this 400-page book was about a 14-page section that was on Black people in painting. Now, this was a crammed-in section that had representations of Black people in painting and Black people who painted. It was poorly curated. Let's just put it that way. Nonetheless, I was really excited about it because in all the other classes that I had, we didn't even have that conversation. We didn't talk about it at all. So imagine my surprise when I get to class and on the day that we're supposed to go over that particular chapter, my professor announces, we're going to skip this chapter today because we do not have time to go through it. Whoa, I'm sorry, hold on. Professor, I'm sorry. This is a really important chapter to me. Are we gonna go over it at any point? Titus, we don't have time for this. I'm sorry. Please, I really need to understand it. Clearly the author thinks that this is significant. Why are we skipping over this? Titus, I do not have time for this. Okay, last question. I'm really sorry here. When can we talk? Because we need to talk. I went to her office hours. I ended up getting kicked out of her office. I went to the dean. The dean finally told me, I can't force her to teach anything. And I knew in that moment, if I wanted to understand this history, if I wanted to understand the roles of those folks who had to walk, I was probably gonna have to figure that out myself. So, above you right here on the slide is a painting by Frans Hals. This is one of the kinds of images that was in that chapter. I taught myself how to paint by going to museums and looking at images like this. I want to show you something. I made this. I made some alterations. You'll see there are some slight differences in the painting. All this art history that I had been absorbing helped me to realize that painting is a language. There is a reason why he is the highest in the composition here. There is a reason why the painter is showing us this gold necklace here. He's trying to tell us something about the economic status of these people in his paintings. Painting is a visual language where everything in the painting is meaningful, is important, it's coded. But sometimes, because of the compositional structure, because of compositional hierarchy, it's hard to see other things. This silk is supposed to tell us also that they have quite a bit of money. There's more written about dogs in art history than there are about this other character here. Historically speaking, in research on these kinds of paintings, I can find out more about the lace that the woman is wearing in this painting than the manufacturer of the lace, than I can about this character here, about his dreams, about his hopes, about what he wanted out of life. I want to show you something. Look, I don't want you to think that this is about eradication. It's not. The oil that you saw me just put inside of this paint is linseed oil.
It becomes transparent over time. So eventually what's going to happen is these faces will emerge a little bit. What I'm trying to do, what I'm trying to show you is how to shift your gaze just slightly, just momentarily, to ask yourself the question, why do some have to walk? What is the impact of these kinds of sculptures at museums? What is the impact of these kinds of paintings on some of our most vulnerable in society? Seeing these kinds of depictions of themselves all the time. I'm not saying erase it. We can't erase this history. It's real. We have to know it. I think of it in the same way we think of. Let me step back a second. Do you remember old school cameras where when you took a picture, you actually had to focus, right? You put the camera up, and if I wanted you in focus, I would move the lens a little to the left. And you would come forward. Oye, ok. Lo más importante que en relación a este TED Talk de Titus, ya lo ha dicho, ¿no? Es lo interesante también sobre su trabajo, que tiene a nivel visual, es muy parecido a lo que habéis visto que de alguna manera realizaba a modo de performance, acompañando sus valoraciones. Y que es, en cierta manera, la parte que me interesaba destacar en relación a la clase de hoy, ¿no? Que es que no solamente la historia juega un papel a la hora de establecer cánones, también la imagen y en este caso la obra de arte, ¿no? Y el museo, sobre todo como ente que la conserva y que establece los discursos, también canonizan, ¿no? Y es interesante cuando hablamos sobre esas otras historias invisibles, ¿no? Que en este caso pues, Titus concreta en la representación de las personas de color en la historia, y, o sea, en particular en la historia del arte, pero a nivel general en la historia, se puede traducir a otros ámbitos también de baja representación, como pueda ser la representación de la mujer, la representación de los colectivos que de alguna manera son considerados minorías, ¿no? Y el trabajo de estos artistas contemporáneos que estamos viendo hoy, al final es detectar esas invisibilidades, esas exclusiones o esas no nominaciones y traerlas a la luz, ¿no? Ya sea a nivel de discurso visual o de discurso más centrado en la historia, ¿no? Y entrando ahora un poco más en la parte de historia, os traigo en este caso no os voy a poner el vídeo porque ya la clase se me está escapando, entonces si queréis después lo podéis ver o quizá os lo pongo para que veáis mientras os voy hablando, le voy a quitar el sonido. Si podéis como visualizar algo. Esta es una obra o un vídeo de ¿no le puedo quitar el volumen? Acá. De Peter Forgarx. En esta película de título El perro negro, Stories from the Spanish Civil War, recupera, como veis, metraje contemporáneo a la Guerra Civil Española o relacionado con el momento en el que se produce la Guerra Civil Española y lo juxtapone como una especie de collage audiovisual, ¿no? De diferentes procedencias y de diferente tipo de historias, ¿no? o de intereses, creando dos discursos que al final se contraponen, ¿no?
una manera un poco como de la contraposición que pueda existir, digamos, entre los bandos que lucharon en la Guerra Civil Española, ¿no? Y lo hace con una voluntad no de contar la historia, ¿no? Sino de recrearse en la historia, o sea, de jugar a ficcionalizarla, ¿no? Es decir, jugar con el carácter de ficción de la historia, que al final lo que nos produce es ese carácter, o nos evidencia, ¿no? esa posibilidad, que al final la historia la cuentan, como muchas veces se dicen, los ganadores, y está sujeta pues a esa canonización, de la misma manera que ocurría con el museo en relación a la obra de arte, ¿no? Esa canonización, esa posición de autoridad que este tipo de juegos, ¿no? El que lleva a cabo Peter Forgax, pero que también podemos encontrar en otros artistas contemporáneos, esa ficcionalización al final les permite recrear otras historias posibles y por lo tanto evidenciar que al final la historia no es más que un cuento, ¿no? un relato, y como tal está sujeto a una construcción ideológica, a una construcción también como de autoridad, ¿no? Y de no ser así, podría ser complejo atender el desarrollo de la historia bajo otras circunstancias, ¿no? Pues porque la memoria, como tal, tiene unos límites para acercarse a ella, ¿no? Es decir, no podemos reproducir la memoria, o sea, la historia con el más mínimo detalle a todo lo ocurrido, porque al final estaríamos entrando en una temporalidad que se convierte en imposible de asumir, ¿no? Pues porque no podemos dedicarle el mismo tiempo a contar algo que el tiempo en el que ha sucedido, es decir, se vuelve una historia imposible de leer, ¿no? O sea, esa idea de que la historia se vuelve algo imposible de penetrar, pues porque requiere el mismo tiempo que el tiempo del suceso, el contar qué sucedió, ¿no? Es decir, esa paradoja, pero que nos pone ante uno de los problemas que afectan a este ámbito de la memoria, ¿no? Contrariamente, la historia tiene esa relación un poco oblicua, ¿no? Con la memoria, pues porque necesitamos destacar elementos, necesitamos hacer el ejercicio de recordar en determinados pasajes que nos hacen la gran historia, ¿no? Comprensible, pues porque de otra manera no sería posible, ¿no? No sería susceptible de ser penetrada. Hay muchos artistas se han acercado a esta problemática y desde diferentes, digamos, posiciones, ¿no? Pero sí, aquí hace mención Miguel a Borges, es decir, creo que es uno de los referentes siempre que se habla de historia, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la práctica de cómo gestionar esta historia, ¿no? Una de los métodos, pues por naturales, o bueno, no tan naturales, sino unos medios que con mayor frecuencia se ha utilizado para gestionar esa documentación, ¿no? Esos testimonios, es el archivo, ¿no? Y hay muchos artistas que se han acercado a la historia desde ese punto de partida, ¿no? Del archivo. En este caso, aquí está Pedro G. Romero, que es sobre todo conocido por este proyecto que se llama Archivo FX, que reúne toda una serie de imágenes desde, pues, digamos, de la historia del siglo XX español, pero especialmente con algunas ramificaciones, pues porque al final el archivo es eso, muchas veces lo que ocurre, ¿no? Que empieza en este caso recopilando las imágenes de iconoclastia en relación a
la religión y la política española, y quizá se centra en los años de la posguerra, pero empieza como a abrazar todo otro tipo de representaciones precedentes, ¿no? Que de alguna manera repercuten en el establecimiento de modelos que canonizan representaciones, ¿no? Y es un poco lo que pasa con este archivo inmenso. Aparece aquí la imagen de él en el que es su archivo, que puede ser consultado en esta página web que aquí os pongo el link, ¿no? Y que recoge sobre todo eso, imágenes relativas a la iconoclastia religiosa y política en España, con ramificaciones que después se van hacia el presente y que crecen sin posibilidad digamos, de crecer, ¿no? Y que le han llevado pues, a hacer diferentes presentaciones. En la imagen de la derecha veis una de ellas, ¿no? Donde simplemente superpone imágenes basado en una motivación o en un tema de ese tesauro inmenso en el que viene dividido su archivo, ¿no? Él es la referencia por antonomasia, ¿no? Pero es eso, es un archivo tan difícil de adentrarse que en muchos aspectos recuerda al Atlas Mnemosyne de David Warburg, ¿no? tan mencionado en la historia del arte contemporáneo. En relación a la memoria, ahí está, digamos, esta diferenciación, ¿no? que Mickeval describe como que tienen una temporalidad diferente, ¿no? Que hay las memorias que conectan o sea, que la memoria conecta los tres tiempos de conciencia que el ser humano puede tener de atención, de conciencia. Dice el pasado, en el que las cosas sucedieron y que de alguna manera conecta o no con el presente, que es un acto de recordar lo que tuvo lugar y de recuperar contenido y elementos de este pasado, o el futuro, que puede ser influenciado por ese presente, ¿no? y que determina en algún aspecto cuáles son las memorias que uno quiere tener en cuenta y recordar, ¿no? Es decir, la memoria que al final viene recuperada para crear un futuro más a la medida de esa narración, ¿no? que uno acomete. Los artistas no solamente se han interesado por el archivo, ¿no? Sino que este tipo de artistas que al final trabajan con la historia, sobre todo se interesan por el documento. Algunos después lo procesan como en archivo, como es en el caso anterior, pero muchos se valen digamos, de la particularidad del documento o del elemento, de esa materialidad que le concede sentido, ¿no? Y que en el caso de esta obra de Síndrome de Guernica que Raluca mencionaba el otro día, es muy fácil de visualizar, ¿no? De lo que estamos hablando. Esta es una obra de Fernando Sánchez Castillo que básicamente después de años de abandono, este yate Azor, que fue el yate de veraneo de Francisco Franco, el dictador español, pues después también de algunos intentos de ser vendido en subasta pública, siempre con el objetivo de ser desguazado. O sea, no podía ser utilizado para otros intereses, sino que su fin último era ser desguazado, a pesar de que uno lo pudiera comprar en subasta pública. Acaba abandonado en algún lugar del que este artista, Fernando Sánchez Castillo, hasta que bueno, este artista se interesa en adquirirlo y con él crea esta forma prensada en forma de prisma,
¿no? Donde la referencia al yate ya no existe. Quiero decir, la referencia, no, la representación del yate ya no existe, pues porque en sustitución tenemos material prensado, o sea, de desguace, ¿no? Que nos impide a ciencia de reconocer de qué se trata, y que de alguna manera le elimina esa carga de representación, ¿no? Pero le da toda esa otra carga emotiva, ¿no? O afectiva, de conocer que se trata de, digamos, de un yate que ha hecho parte de la historia de este país al aparecer en todas esas fotos veraniegas del dictador, ¿no? Y viene a ser desguazado y colocado en una sala de exposiciones con este título de Síndrome de Guernica, con el que el artista quería hacer mención justamente a la obra de Pablo Picasso, que podría haber sido perfectamente con la que hubiese empezado la clase, ¿no? Esa obra de Pablo Picasso que en palabras de él, no podía terminar nunca, pues porque el Guernica como tal, prácticamente hasta el día en que se lo llevan de su estudio, es una obra en proceso, ¿no? Pues porque trabajar con la historia de los sucesos recientes determina eso, ¿no? Que al final son historias en proceso que el artista trata de plasmar, de configurar visualmente de una u otra manera, y que van adoptando diferentes aspectos a medida que los sucesos siguientes ocurren, ¿no? Por eso decía Picasso que le era imposible terminar el Guernica y que la única manera en la que podía terminarlo era con el traslado de la obra a la Exposición Universal. Por eso Fernando Sánchez Castillo le dedica este título en referencia al Guernica, y puede ser el ejemplo perfecto de cómo estos artistas al final utilizan estos materiales de gran carga histórica con propósitos no necesariamente descriptivos, ¿no? Sino más bien poniéndonos en este caso, poniéndonos poniéndonos frente a, digamos, a los giros que da la historia y la transformación y los cambios que ocurren en el poder, ¿no? Que pueden haber hecho de este yate un emblema de una posición política de poder para ser después, no, acabar en puro material de desguace, ¿no? Es decir, al final, estos artistas no son artistas que desean ejercer eso, o sea, que desean ejercer discursos históricos que sustituyan a los anteriores discursos históricos que podamos haber leído en los libros, sino más bien como que nos ponen entre determinadas paradojas que ocurren en esa materialización del pasado. En este texto de Miguel Ángel Hernández, Miguel Ángel, creo que me he dejado, no sé por qué. No sé si está bien, creo que me falta un apellido. No lo veo ahora en pantalla. Pero bueno, este es un texto que os recomiendo mucho, que trataré de colgarlo en el Paddle. No lo incluía en la bibliografía, pero es buenísimo. Y justamente él nos habla del artista como historiador, ¿no? Y hace un poco una cartografía de cómo ha sido ese hacer, ¿no? De los artistas. Y dice, los artistas contemporáneos se apartan de la perspectiva del historicismo autoritaria, canónica e identitaria para adentrarse a un territorio a medio camino entre la historia y la memoria. Pues porque la memoria, a diferencia de la historia, que es eso, es canónica, identitaria, autoritaria, o podemos hablar de ella en esos términos, ¿no? La memoria, contrariamente, es algo flexible, es algo vivo, ¿no? Que vive con las personas que al final la rememoran, es algo en permanente contacto con el presente, ¿no? Que nunca deja de tener ese contacto con el momento actual, ¿no? Y que
en cierta manera también se convierte en identitaria porque forma identidades, ¿no? Pero que no forma identidades a nivel nacional, ¿no? No tiene ese carácter nacionalista. Eso se refiere cuando Hernández hace esa referencia a identitaria, ¿no? Y ese es el dilema en el que trabajan muchos de estos artistas cuando tratan de elaborar los discursos de nuestra contemporaneidad, atendiendo pues a algunas de los momentos o de las circunstancias que nos han tocado vivir, y cuando tratan de destacar algunos de esos elementos y traerlos al presente, ¿no? Es decir, él también habla mucho de que son artistas que traen al presente materiales olvidados que de otra manera caerían en el olvido, ¿no? O que ya han caído en el olvido y ellos los rescatan, los traen al presente. En esta obra de Henri Sala, en realidad no tengo un vídeo, pero os explico. Es decir, las baquetas empiezan a moverse al son de una grabación. Veis ahí el cable, que es la grabación de una radio de derechos humanos en la que empiezan a citar el nombre de niños fallecidos niños fallecidos en la franja de Gaza, en alguno de los infinitos momentos de enfrentamiento entre palestinos e israelíes, ¿no? Y entonces es una pieza que o sea, las baquetas van moviéndose y con cada vez que hay ciertas, ¿cómo se dice?, frecuencias que el audio quizá se para o tiene de las pausas, entonces las baquetas van funcionando y Henri Sala al final lo que hace es provocar esa vibración también en el espectador, ¿no? Que está al presente, pues porque la música tiene eso, tiene ese carácter que es lo que le interesa a este artista. Recuperar, tiene ese carácter expresivo, ¿no? Pues porque tiene esa capacidad de tener ese impacto vibratorio en las personas que pueden estar atendiendo un concierto, o en este caso esta performance audio con sonido, pero también es una mención a cómo la memoria, ¿no?, se va transmitiendo de forma oral, cómo se va transmitiendo en el registro hablado, ¿no?, también, y es ese nexo que encuentra el artista con el sonido que le interesa recuperar, ¿no? Más allá de dar, digamos, de intervenir en esta amnesia histórica, ¿no?, que hace que nos olvidemos de eventos cuando de gran repercusión en la vida de las personas, de gran impacto emotivo, pues por la sucesión, ¿no?, de noticias o de eventos parecidos que suceden, ¿no?, que acaban convirtiendo en anónimos algunas de estas víctimas, ¿no? Es algo parecido a esta obra, o sea, algo parecido a la problemática que Doris Salcedo trata de dar solución en esta obra Palimpsesto, que es una instalación site-specific que durante el año 2017, parte del 2018, ocupó el Palacio de Cristal en Madrid, que está bajo, digamos, la programación del Reina Sofía. En este Palacio de Cristal, Doris Salcedo solamente intervino el pavimento. Lo veis allá, vamos a acercarnos un poco más. Era un pavimento poroso donde había unas... Doris Salcedo con Palimpsesto ha hecho una obra monumental en el sentido... no os voy a poner el vídeo porque no tengo el tiempo, pero le voy a quitar el sonido. Doris Salcedo con Palimpsesto ha hecho una obra monumental en el sentido de las... Para que así veáis imágenes, no sé si... Ah, okay. Pero monumental. Así vais viendo algunas de las imágenes. El que habla es el director del Reina Sofía. Entonces, en esta obra, ella lo que hace es escribir en este pavimento poroso algunos nombres, mientras que en esta, con esta
O sea, con este mecanismo que hace elevarse como si se tratara de una fuente el agua, escribe otros, ¿no? La obra de Doris Salcedo, no sé si la habéis visto ya en alguna otra clase del diplomado, es una obra sobre la violencia de su país natal, ella es colombiana, y sin entrar en la parte política, que no le interesa, se dedica sobre todo a atender cómo, digamos, la violencia de la memoria o la memoria de la violencia, como a veces ella lo expresa, que es el olvido, ¿no? Es decir, como todas estas muertes de personas con nombre y apellidos, ¿no? son de alguna manera olvidadas, silenciadas, no notificadas, ¿no? Y en este caso, la pieza viene a hacer mención a esa incapacidad de, bueno, no esa incapacidad, sino que palimpsesto como tal es la escritura a partir de un texto ya anterior donde se ha rasgado la superficie para poder escribir encima, ¿no? Es como un acto un poco de reescritura, ¿no? Que dificulta la lectura, ¿no? Pues porque interviene, establece como esas capas de significado, ¿no? No es solamente eso, sino que en el caso de Doris, el aspecto este del agua también traía un aspecto de casi de que la tierra, ¿no? Lloraba. Hay algún crítico que creo que es Miki Val, que habla de eso, de que se trata como si de la tierra estuviera llorando estas muertes, ¿no? Esta tierra que ha sido la que ha acogido estos cuerpos, ¿no? Y la pieza en su temporalidad, ¿no? Pues porque está sucediendo constantemente sin una pausa, ¿no? Es decir, estas letras en agua aparecen y desaparecen. También pone a quienes visitan el lugar en la posición de eventualmente, ¿sabes? Alguien pudiera pisar estos nombres, ¿no? O sea, esa indiferencia llevada a una representación o acción física, ¿no? Como tal, es decir, que alguien pise estos nombres sin darse cuenta, pues porque la instalación ocurre por todo el pavimento del Palacio de Cristal, está poniéndonos en esa disyuntiva, ¿no? De sentirnos partícipes de alguna manera de esa falta de empatía hacia esas muertes. Nuevamente, Doris Salcedo lo que hace es traer el pasado al presente, lo visibiliza, lo expone, lo despliega, ¿no? Y sobre todo le da una oportunidad quizás esta es la parte interesante también en relación a su trabajo, ¿no? que en esta deconstrucción, ¿no? Entre lo representable y lo representable, ¿no? Que al final resuelve con el uso de los nombres en lugar digamos, de los retratos, ¿no? Que en el caso de Alfredo Jarre, pues él solucionaba con el retrato de los ojos en lugar del retrato digamos, el retrato completo del rostro, ¿no? Es una solución que no deja de hacer visible este problema, ¿no? o esta negligencia también a la hora de atender o imposibilidad a la hora de vernos ante toda una constante flujo de noticias de este tipo, ¿no? Sobre todo en los años pasados más que actualmente, que se ha entrado en un proceso de pacificación, pero entrar, digamos, a enfrentarnos a esa grandísima pues eso, grupo de personas que al final vienen olvidadas, ignoradas, de alguna manera olvidadas por el Estado, y darle una oportunidad, que esa es la parte que quería recuperar, que me parecía más interesante, darle una oportunidad a la gente, ¿no? de tener un momento, mientras visitan también esta pieza, de procesar ese peso, ¿no? De procesar
ese luto, ¿no?, por esas muertes y en parte es también esa agua que gota a gota aparece en superficie, ¿no?, que recuerda también ese medio acuoso, ¿no?, del lloro, ¿no? Y es así como vamos a ir terminando la clase de hoy, pues porque más allá, digamos, de este grupo de obras que nos hablan de la historia y de cómo los artistas tratan de acercarse a la historia que les pertenece o con la que de alguna manera se sienten sensibles digamos, de representar en la medida de lo posible, estamos también entrando en las posibilidades, ¿no?, del arte de interrumpir nuestra cotidianidad, y ese es el poder que en cierta manera tiene el arte, ¿no? Es decir, el arte, esta es una cita de Peter Sborne, que cita a su vez Miqueval, ¿no?, cuando habla de la obra no solamente la obra de ella, no me sale el nombre ahora, de Dori Salcedo, sino en el texto que tenéis en el Paddle, dice justamente eso, ¿no?, que el arte puede vivir en cuanto a arte dentro de la cotidianidad, siempre que y cuando es cotidianidad, ¿no? O sea, siempre y cuando suceda en la cotidianidad, y que necesariamente interrumpe esa cotidianidad desde dentro, y es eso justamente lo que la constituye a la vez como autónoma y como un hecho social, ¿no? Es decir, como el arte no puede renunciar, vemos constantemente, ¿no?, también en la aproximación que hacíamos con Canclini, el arte no puede renunciar a su autonomía, a ser arte en su franja, digamos, de acción, que es el ámbito artístico, ¿no? No puede salirse nunca de ese marco, pero a la vez puede interrumpir momentáneamente en el aspecto social o de la sociedad, en la medida en la que da la oportunidad a las personas de interrumpir su rutina, de interrumpir su cotidianidad y de enfrentarse a una obra y tratar de entenderla, ¿no? Es decir, ahí es donde existe el poder más radical del arte, ¿no? Es ahí donde realmente ocurre la oportunidad del arte de transmitir y de hacer llegar representaciones o de atender dilemas de nuestro momento actual, ¿no? Y este tipo de artistas lo hacen desde interesándose por la historia, pero justamente esta última obra de Dori Salcedo o la misma de Henri Salá, que tiene una temporalidad, ¿no?, nos ponen más bien en esa apreciación de que el arte, más allá de qué es el arte, estamos ya entrando en un punto de cuándo sucede el arte, ¿no? Ya no es una pregunta tan ontológica como una pregunta de tiempo, ¿no? Y al atender a que se trata de un tiempo, es la coincidencia del espectador en ese espacio, en ese intento de entender qué es lo que quiere decir el artista, donde ocurren la maravilla, ¿no?, de modificar consciencias, de modificar historias, de modificar memorias, ¿no? Y eso es lo último la última reflexión con la que os quería dejar antes de terminar la clase y la asignatura de hoy. Espero haberme dado a entender más o menos, pues porque hoy entraba mucho en teoría, pero bueno, esa es la parte más linda que nos ofrece el arte contemporáneo, y que bueno, que en mi asignatura, que a veces entra en esos titulares que forman parte de esa punta del iceberg, ¿no?, que mencionaba Alfredo Jarr, ¿no?, pues uno pierde de vista al final lo más importante, ¿no? Y lo más importante es eso, es esa capacidad del arte de inmiscuirse en la cotidianidad de las personas. O sea, no tanto en la cotidianidad de la ciudad, de la cotidianidad, no, o sea, es mucho más simple. Es decir, simplemente la persona cuando acude a una exposición, ¿no?, interrumpe su cotidianidad y está en otro tiempo,
también en otro momento cognitivo, ¿no? De alguna manera que le permite querer entender también qué es lo que tiene delante, ¿no? Perdón. Y bueno, esa es la parte más bonita del arte que quisiera que os llevarais con vosotros en esta clase. Nada, con esto llego al final, no sé, me gustaría un poco de feedback de vosotros, de saber qué es lo que más os ha gustado de la asignatura, qué es lo que menos también. Y recordaros que mientras vais pensando qué es lo que más os ha gustado o lo que menos, recordaros que los trabajos los espero en mi correo, que lo tenéis ya he empezado a recibir algún trabajo, pero bueno, os recuerdo mi correo que es dac.patriciaambrona@gmail.com y la fecha de entrega de los trabajos a más tardar debería ser, yo debo entregar las notas el 25, por lo tanto el 22 podríamos establecer que el 22 o a más tardar el 23 me hagáis llegar vuestros trabajos a la dirección, de manera que tenga 2 o 3 días para leérmelos todos juntos y evaluarlos, ¿no? Antes de entregar las notas a Humberto. Sí, el correo lo tenéis en el programa de la asignatura y ahora yo os lo comparto por WhatsApp y os recuerdo también por ahí la fecha de entrega. ¿Ok? Pero bueno, ahora quiero escuchar vuestras apreciaciones para tenerlas en cuenta para el próximo curso, ¿no? Es decir, me gustaría saber qué es lo que más os ha gustado, lo que menos, los artistas que más os han generado curiosidad, los que menos. Es decir, todo es muy, o sea, para mí eso es una fuente de evaluación y de revalorizar algunas de las cosas que digo, ¿no? Entonces, ya sea por aquí o por chat o por WhatsApp, me encantaría que me compartierais eso, o cuando me entregáis, o cuando me enviáis vuestro correo con vuestro trabajo, también por ahí me podéis decir, como prefiráis. ¿Alguien quiere decir algo? Profe, yo estoy contentísima con la clase, con la materia en general. La verdad no tengo ni críticas ni quejas y creo que la clase que más me impactó personalmente y creo que es lo que voy a recordar más tiempo es la de la imagen intolerable, que me impactó muchísimo. Y de resto, pues bueno, me he disfrutado muchísimo la materia, la verdad, no, o sea, siento que el material fue súper acorde, todo muy interesante, no tengo ninguna crítica, en verdad, no sé si mis compañeros quieran compartir algo de ese estilo, pero yo estoy súper contenta. Gracias, Me llevo mucho. A mí me encantó todo, siempre había algo nuevo que aprender, algún artista que a lo mejor lo conocía de nombre, pero no conocía bien su obra y luego me llevaba a buscar más información, ¿no? Pero que me ha parecido súper interesante, de hecho que como siempre he intentado no perderme ninguna clase, aunque finalmente sí que me he perdido alguna, pero me gustó todo, como lo has organizado, todo el contenido, siempre muy actual y muy buena mezcla de teoría y práctica, me ha encantado todo. Me ha parecido maravilloso y creo que mis compañeros piensan lo mismo. Mil gracias, Raluca. Pues nada, si nadie más quiere decir nada más. Hola. Hola, bueno, yo igual, solo eso, darte las gracias, ¿no? Por haber compartido todo esto con nosotros y nada, esta clase creo que me la voy a tener que volver a ver otra vez porque me ha encantado esta última clase. He estado tomando nota de algunas de las cositas, sí, y nada, pues, así como comentario me he acordado hoy de obra de
por ejemplo, de Lara Almarcegui, que es una española que trabaja con el tema de escampado y solar y eso, que por ahí es por donde empecé yo con el tema de memoria y demás, con el espacio, con el paisaje y el descampado y el solar. Y con quién vive ahí, ¿no? Y demás, ¿no? Y entonces me ha encantado y me ha traído recuerdos, ¿no? de esos principios de mi investigación hace ya un montón de años con esos temas. Y todo lo demás, pues ya te digo, muchísimas gracias, vamos, sobre todo por haber compartido todo el material y todos los artistas, todo. Ahí, ahora sí, absolutamente tengo que colgar ese texto de Miguel Ángel Hernández, porque a ti te va a encantar el del artista como historiador, sino él es un profesor de Historia del Arte de Murcia, de la Universidad de Murcia, y tiene, o sea, ahora se ha adentrado en la novela y tiene un par de novelas siempre de temática de arte contemporáneo, siempre ficción, ¿no? Pero como teórico es genial y esperemos que no se canse de este mundo del arte y decida solamente dedicarse a la literatura, porque siempre nos ha dejado un montón de buenísimas reflexiones. Y ese libro del artista como historiador, tengo un capítulo, lo compartiré por el Paddle, especialmente para ti. Vale, pues muchas gracias, me encantará leerlo. Y ya te digo, voy a tener que repasar, vamos, tanto esta clase como las demás, porque la verdad que en general el diplomado, ¿no? Entero ha sido muy, muy satisfactorio, muy guay, la verdad. Qué bien. Tenéis que decírselo también a Humberto, que es el coordinador del diplomado. Sí. Y nada, espero que por ahí, por redes, siga sabiendo de vosotros, y os tengo que buscar o buscarme. No estoy muy activa en mi Instagram, pero siempre me gusta, o sea, es como el lugar donde al final puedo seguir un poco a los artistas sobre qué hacen, ¿no? Más allá del análisis que me ponga a hacer yo de los medios de comunicación, ¿no? Es un divertimento y es también una manera de estar en contacto y de seguir la pista a lo que estáis haciendo. Entonces espero que por ahí sigamos en contacto y nada, feliz verano también. Igualmente, y que te vayas acoplando ahí a tu nueva ciudad de residencia. Sí. Es decir, creo que será fácil, esta adaptación será más fácil. Me Sí. siento como en casa. Sí, esta va a ser más sencilla. Yo me he disfrutado mucho la clase, ya me la disfruté mucho el año pasado porque son temas que me divierten mucho. Este año ha sido un poco más un reto porque para mí no ha sido fácil como manejar el traslado, la mudanza, ¿no? Con las clases, sobre todo por esas clases que tuve que cancelar estúpidamente porque no tenía quien me cuidara de las niñas mientras me encontraba bien para darlas, ¿no? Por el tema del COVID. Pero bueno, al final he sobrevivido y espero que haya tenido el menor impacto en la calidad de las clases, que al final era lo que más me preocupaba. Espero que al final os hayáis llevado un poco una idea de interesante de al menos de cada una de las clases o de los temas que hemos tocado. Y nada, encantada y espero que nos volvamos a ver por ahí. Por aquí tengo un mensaje de Miguel Ángel, de Miguel, ahí lo leo. Muchísimas gracias también, Miguel. Y bueno, hasta la próxima. Venga, muchas gracias.